Bienvenidos a El Rincón del Mal, un espacio donde exploramos las historias más inquietantes y los misterios que marcaron una época. Soy Fer, y hoy los invito a adentrarse conmigo en un caso que dejó a Los Ángeles conmocionado durante casi medio siglo, el misterio de Reed Jurvetson. En 1969, Los Ángeles era una ciudad vibrante y llena de contrastes. En medio de los ideales de la contracultura hippie, una joven canadiense de 19 años fue encontrada sin vida cerca de Mulholland Drive. Su identidad permaneció desconocida durante décadas, y su caso quedó en el olvido, hasta que, en 2016, los avances científicos revelaron finalmente su nombre. Pero, ¿quién era Reed Jurvetson? ¿Qué la llevó a esta ciudad? Y lo más importante, ¿qué pudo haber sucedido en los días que precedieron a su trágico final? Hoy desentrañaremos esta historia que combina sueños, tragedia y un enigma que tomó casi 50 años en resolverse. En los años 60, Los Ángeles era el epicentro de los movimientos juveniles y un refugio para quienes buscaban libertad. Sin embargo, también era un lugar marcado por el miedo. Los crímenes ocurridos en ese tiempo cambiaron la percepción de seguridad en la ciudad. En este contexto, la historia de Reed nos transporta a una época donde los sueños podían convertirse en pesadillas. El 16 de noviembre de 1969, una joven fue encontrada cerca de Mulholland Drive. Sin documentos ni información sobre su identidad, fue conocida por décadas como Jane Doe 59. Hoy, exploraremos quién era esta joven, su vida y los eventos que llevaron a este desenlace, porque detrás de cada misterio hay una verdad que merece ser contada. Reed Jurvetson nació el 23 de septiembre de 1950 en Suecia. Su familia, de origen estonio, emigró a Canadá cuando ella era solo una bebé, estableciéndose en Montreal. Desde pequeña, Reed destacó por su creatividad y pasión por el arte. Dibujaba, pintaba y soñaba con explorar el mundo más allá de su hogar. Sus familiares la recuerdan como una joven llena de energía, con una personalidad encantadora y un espíritu aventurero. Tras terminar la escuela secundaria, se trasladó a Toronto, donde trabajó y comenzó a buscar su propio camino en la vida. Aunque disfrutaba de su independencia, siempre sintió que algo más la esperaba. En el otoño de 1969, Reed tomó la valiente decisión de mudarse a Los Ángeles. En una postal enviada a su familia ese octubre, describió con entusiasmo su nuevo hogar y mencionó lo emocionada que estaba por las amistades que había hecho. Esa fue la última comunicación que su familia recibió de ella. Para Reed, Los Ángeles representaba una oportunidad para vivir nuevas experiencias y quizá perseguir sus sueños artísticos. Sin embargo, lo que prometía ser el inicio de una etapa emocionante terminó abruptamente, dejando a su familia con un vacío lleno de preguntas sin respuesta. La vida de Reed, aunque breve, es un recordatorio de los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más prometedores. Ahora que sabemos quién era, es momento de adentrarnos en los días finales de su vida y las circunstancias que la llevaron a convertirse en un misterio que tardó décadas en resolverse. Los últimos días de Reed Jurvetson en Los Ángeles están llenos de incógnitas. Lo poco que sabemos proviene de fragmentos reconstruidos por los investigadores y de cómo su contacto con su familia cesó abruptamente. Después de enviar su última postal en octubre de 1969, Reed dejó de comunicarse. Los investigadores creen que, en esos días, pudo haber conocido a alguien que representaba un peligro. ¿Pero quién era? ¿Un conocido? ¿Alguien del círculo social en el que empezaba a integrarse? ¿O un extraño al que confió demasiado? Teorías sugieren que pudo haber conocido a su agresor en alguna fiesta o en su vecindario. Los Ángeles, en aquella época, era un imán para personas buscando nuevas experiencias, pero también un lugar donde la confianza mal depositada podía llevar a consecuencias trágicas. El nivel de violencia fue extremo. Reed recibió múltiples heridas, la mayoría concentradas en su pecho. Este nivel de agresión revela una intensidad emocional, posiblemente ira o frustración personal, según los expertos. Imaginen el nivel de descontrol necesario para cometer un acto de tal magnitud. Esto no fue un ataque al azar. Es evidente que el agresor tenía algún vínculo emocional con ella, aunque sea difícil precisar cuál. Pero, ¿se trataba de alguien que la conocía bien o de alguien cuya ira surgió de un encuentro fortuito? Esa pregunta sigue sin respuesta. El aislamiento del lugar donde fue encontrada permitió al agresor actuar sin interrupciones. La falta de testigos o evidencia física sólida dejó a las autoridades enfrentando un caso lleno de interrogantes. Sin pistas claras, el caso quedó sin resolver, y las posibilidades de identificar al responsable se desvanecieron con el tiempo. Era la mañana del 16 de noviembre de 1969. Un transeúnte que caminaba cerca de Mulholland Drive encontró el cuerpo de una joven en un área apartada y cubierta de maleza.
Su postura sugería que había sido dejada allí rápidamente, como si quien la abandonó quisiera evitar ser visto. Los oficiales de policía llegaron al lugar poco después. El cuerpo presentaba heridas múltiples, evidenciando un nivel de agresión poco común. Sin documentos ni efectos personales, los investigadores no tenían pistas inmediatas sobre su identidad. El lugar del hallazgo, aunque apartado, tampoco ofrecía detalles concretos sobre quién pudo haberla llevado allí. En 1969, las técnicas forenses eran limitadas, lo que dificultó enormemente el avance de la investigación. Sin testigos presenciales ni evidencia clara, los detectives se enfrentaron a un caso envuelto en incertidumbre desde el principio. Sin forma de identificarla, las autoridades le asignaron un nombre genérico: Jane Doe Tucker 59. Este sistema, usado comúnmente para víctimas sin identificar, reflejaba la falta de respuestas y recursos en una época donde cada pista era crucial. Durante décadas, ese nombre sería su única conexión con el sistema de justicia. El hallazgo en Mulholland Drive no solo conmocionó a las autoridades, sino que también sirvió como un recordatorio de los riesgos que acechaban incluso en una ciudad tan vibrante como Los Ángeles. A pesar de los intentos por avanzar, los recursos de la época y la ausencia de pistas concretas hicieron que su caso permaneciera en la oscuridad. Sin embargo, como sabemos hoy, el destino tenía otros planes. Décadas más tarde, la ciencia y la perseverancia de su familia transformarían este misterio en un ejemplo de cómo la verdad puede finalmente salir a la luz. Tras el hallazgo del cuerpo, la policía de Los Ángeles inició una investigación con la esperanza de resolver rápidamente el caso. Sin embargo, pronto quedó claro que este crimen no sería fácil de descifrar. Con la identidad de la víctima desconocida y sin testigos presenciales, los detectives enfrentaban un desafío monumental. En el contexto de 1969, un año marcado por los crímenes perpetrados por la llamada familia Manson, no era sorprendente que una de las primeras teorías apuntara en esa dirección. La cercanía temporal y geográfica de este caso, con los infames asesinatos cometidos por el grupo de Charles Manson, hizo que los investigadores exploraran un posible vínculo. La brutalidad del ataque y la elección de Mulholland Drive como lugar para abandonar el cuerpo parecían tener similitudes con otros crímenes asociados al culto. Sin embargo, esta línea de investigación no tardó en desmoronarse. No había evidencia concreta que conectara a Jane Doe 59 con Manson o sus seguidores. Ni las heridas del cuerpo ni el lugar del hallazgo encajaban del todo con los patrones del grupo. Aunque la teoría captó la atención de los medios y del público, los detectives se vieron obligados a descartar esta posibilidad y seguir buscando otras respuestas. Con herramientas forenses rudimentarias, los detectives dependían de la observación, los testimonios y las pistas físicas, pero ninguno de estos elementos estaba presente en este caso. Sin testigos ni pruebas concluyentes, el caso se estancó rápidamente. Las autoridades hicieron llamados públicos, distribuyeron bocetos del rostro de la víctima y buscaron coincidencias en bases de datos de personas desaparecidas. Pero la joven canadiense parecía no tener ningún registro en la ciudad de Los Ángeles. El caso de Jane Doe 59 quedó archivado, no por negligencia, sino por las limitaciones de la época. Durante décadas, su identidad permaneció como un misterio, un recuerdo doloroso de un caso que parecía imposible de resolver. Sin embargo, lo que en los años 60 parecía un callejón sin salida, décadas después se convertiría en una oportunidad para dar respuestas. Linda Jurvetson, la hermana mayor de Reed, encontró un artículo en línea sobre casos sin resolver de Los Ángeles. En él se mencionaba a una joven conocida como Jane Doe 59, cuyo rostro había sido reconstruido mediante técnicas forenses. Al observar la imagen, Linda sintió un escalofrío. La reconstrucción era sorprendentemente similar a Red, su hermana desaparecida desde 1969. Decidida a confirmar esta posibilidad, Linda contactó a las autoridades. Una prueba de ADN realizada en 2016 reveló lo que hasta ese momento solo era una sospecha. La joven desconocida encontrada cerca de Mulholland Drive era, en efecto, Reed Jurvetson. Después de casi 50 años, su identidad fue restaurada. Para la familia Jurvetson, la noticia fue devastadora, pero también un alivio. Durante décadas, habían vivido con la incertidumbre, imaginando que Reed podría estar viva en algún lugar del mundo. Aunque el dolor seguía presente, conocer la verdad les permitió cerrar un capítulo de dudas y comenzar el proceso de duelo. Este avance renovó el interés en el caso. Los investigadores revisaron las pistas originales, buscando cualquier detalle que conectara los días finales de Reed con su agresor. Aunque aún no se han identificado sospechosos claros, los detectives confían en que esta nueva atención pueda aportar información crucial.
Hoy, el nombre de Reed Jurvetson ya no está perdido en el anonimato. Su historia es un recordatorio de la importancia de nunca dejar de buscar la verdad. A pesar del tiempo transcurrido, su memoria vive no solo en su familia, sino también en todos aquellos que se han conmovido por su caso y su búsqueda de justicia. A pesar de los avances en la identificación de Reed Jurvetson, su caso sigue sin resolverse. ¿Quién fue el responsable de su muerte? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta, pero las teorías no han dejado de surgir con el tiempo. Una de las principales líneas de especulación conecta el caso con los movimientos contraculturales de la época. En los años 60, Los Ángeles era un imán para jóvenes que buscaban libertad y nuevas experiencias. Sin embargo, esta contracultura también atrajo a personas con intenciones peligrosas. Algunas teorías sugieren que Reed pudo haberse cruzado con alguien involucrado en estos círculos, alguien que vio en su espíritu confiado y aventurero una oportunidad para aprovecharse de ella. Otra posibilidad es que se tratara de un crimen pasional. El nivel de violencia indica una conexión emocional intensa, como ira o rechazo. Quizá alguien cercano a Reed sintió que sus avances no fueron correspondidos o que un desacuerdo escaló hasta un acto tan extremo. Con el paso de los años, algunos testigos potenciales afirmaron haber visto a Reed en compañía de hombres mayores en los días previos a su muerte. Sin embargo, estas pistas no han llevado a un sospechoso concreto. El tiempo ha sido un gran enemigo. Los recuerdos se desvanecen, posibles testigos han desaparecido, y algunas pruebas físicas que podrían haber sido útiles ya no están disponibles. Resolver este caso requiere no solo avances tecnológicos, sino también la cooperación de personas que puedan guardar información clave. Incluso el detalle más pequeño podría ser la pieza que falta en este rompecabezas. Más de 5 décadas han pasado, pero la búsqueda de justicia continúa. El caso de Reed Jurvetson es un trágico recordatorio de las vidas truncadas que muchas veces quedan en el anonimato. Durante casi 50 años fue conocida solo como Jane Doe 59. Pero gracias a la determinación de su familia y los avances en la ciencia, hoy conocemos su nombre y parte de su historia. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los misterios más impactantes y las historias de True Crime, no olvides suscribirte a El Rincón del Mal. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo.